Ya. Miren, el paso del tiempo se gesta de la siguiente manera. La historia, nosotros vamos a decir que la podemos medir en años, en lustros, que son 5 años, en décadas, que son 10 años, en siglos, que son 100 años, o en milenios, que son 1000 años. Pero ¿de qué otras maneras podemos medir el tiempo? Que no sea decir un ratito. Con el reloj, medir Ya, el con el tiempo, reloj. ¿no? Sí, pues, ¿y el reloj en qué nos mide el tiempo? En horas, minutos. Horas, minutos y segundos, ¿cierto? Sí. Entonces, hay unidades de tiempo más pequeñas que para la historia, para el tiempo histórico, no nos van a servir mucho. Y hay unidades más grandes, por ejemplo, que son los eones, que son 1000 millones de años. Y un eón se mide y se utiliza para medir el tiempo del espacio, ¿ya? Que son cosas que nosotros no vamos a utilizar, al menos para el estudio de la historia. Vamos a partir en años y vamos a terminar en milenios, ¿ya? Hasta el momento, ¿estamos todos claros con esto? ¿Me expliqué bien? Sí. Ya. Está muy bien. Ahora miren, cómo leer el paso del tiempo, que esto es otra cosa que no se considera mucho, pero igual hay que demostrarlo. Miren, los años se expresan a través de números, ¿ya? Entonces vamos a decir que el tiempo se dice, los números arábicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, ¿ya? Por ejemplo, 1492, el año 1789, el año 2019, ¿ya? Y los siglos y milenios se expresan en números romanos, por ejemplo. ¿En qué siglo estamos hoy en día? Siglo XXI, Correcto, siglo XXI. ¿Y en números romanos cómo sería esto? 2x1. 1, correcto. ¿Ya? Entonces, estamos en el siglo XXI, el siglo XX, el siglo XII, el siglo XVI, el siglo XVIII. ¿Ya? Entonces, los años, estamos en el año 1000, o sea, 1900, ya se me cayó el carnet, ¿no? 2021, ¿ya? A 21 años del siglo XXI, ¿ya? Por ejemplo, yo nací en 1991 del siglo XX, ¿ya? Entonces, así nosotros vamos a poder ir viendo y decir siglo XX o siglo, números romanos, y ojo, nosotros somos como privilegiados en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Nacimos en un siglo distinto. Aquí no hay nadie que haya nacido después del 2000. No. No. Entonces todos nacimos, quienes estamos ahora en esta clase, todos nacimos en el siglo XX del segundo milenio y estamos viviendo en otro siglo, que es el siglo XXI del tercer milenio. ¿Ya? Entonces nosotros estamos históricamente hablando en tiempos históricos en dos siglos distintos, en dos milenios distintos, inclusive. ¿Ya? Así que igual es algo que es como raro, pero lo estamos viviendo. Bien, ¿queda claro? ¿Me expliqué bien con respecto a cómo se leen los años y cómo se leen los siglos? Sí. Ya. Ahora vamos a ejercitar un poquito, ¿ya? Dice, ¿cómo calcular a qué siglo pertenece un año? ¿Ya? Aquí viene la pregunta. Cuando nosotros, por ejemplo, estábamos en 1990 y luego, ¿cuántos años dura una década? Dura 10. Ya. Pero el año 2000 pertenece a la década de los 90. No. No. ¿Por qué? Porque tiene 10 años y si nosotros contamos
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. ¿Cuántos años tenemos? 9. No, 8 Cuente, nomás. no, pues cuente de Ocho. nuevo. 90, Ya. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. Ya tenemos 10. Ahí tenemos 10, ¿cierto? Entonces, Unimos uno, acá el 0 lo vamos a considerar como 1, Ujú. porque el 0, claro, en las matemáticas el 0 no tiene valor, ¿ya? Pero acá sí tiene valor. ¿Por qué? Porque del 0 al 9 hay 10 números. Claro. Y acá nosotros le tomamos el valor a cada número por sí mismos, o sea, por sí solo. Entonces, miren, para calcular, ¿ustedes han escuchado la expresión 0 a la izquierda? Sí. Cuando Ya, no sirve de nada. acá el 0 a la izquierda tampoco sirve de nada, ¿ya? El 0 a la derecha sirve, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo calcular a qué año pertenece un siglo? Miren, debemos sumar 1 a las dos primeras cifras del año. Por ejemplo, acá tenemos, el año es 1564, ¿ya? Más 1 sería 16, y por ende, ¿a qué siglo pertenece? Al 16. Al 16. Y acá tenemos otro caso. Si el año tiene menos de 2 cifras, siempre debemos completarlo con números 0 a la izquierda hasta llegar a 4 cifras, ¿ya? El ejemplo, el año es el 711, entonces tenemos que ponerle un 0 y 0,7 más 1 es 8. 8, y por ende estamos en el siglo Octavo. 8, octavo. Bien, ahora ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar mi pizarrita. Miren esto, lo último en tecnología. Ya, ¿ven mi pizarrita? ¿Sí? Ya, entonces yo voy a colocar aquí un par de números. Voy a colocar el año 26. Voy a colocar el año 1211. Y voy a colocar el año, en este caso, vamos a moverlo, lo vamos a colocar por acá. Voy a colocar el año 901. ¿Ya? Entonces, para el año 26, ¿a qué siglo pertenece? Pero ahí agregamos un solo 0. Sería 3. ¿El siglo Tiene, 3? ya, siglo 3 me dicen algunos, pero revisen bien el año. ¿Se acuerdan de la unidad, decena, centena? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, sea. para calcular los siglos tenemos que tener 4 números. Ya es. Entonces, si estamos hablando del año 26, ¿de qué siglo estamos hablando? Sería 1, 2, 3, 4. Ya, mire. Ahora vamos a hacer la demostración. Usted me dice que es siglo cuarto, y ahora vamos a tratar de demostrarlo. ¿Ya? Ya. Mire, para calcular los siglos siempre hay que tener 4 cifras. Entonces hay que tener 4 numeritos y acá tenemos solamente 2. 2. Ya, yo aquí voy a dibujar. Y acá tenemos con un 0 tenemos 3 cifras 3. y con otro 0 tenemos 4 cifras, ¿Eso es un ¿cierto? 0? Son 2 huevitos medio extraños, ¿ya? Ya. Entonces, más 1, vamos a sumar. 0 más 0, 0 más 0. Solo 0, ¿cierto? Más 1, cero. Uno. 1. 1. Por ende, estamos en el siglo 1. ¿Ya? Ya. Y no en el siglo 3. No entendí. Ya, yo se lo voy a explicar de nuevo. Cuando nosotros hablamos del año 26, Hijo, cuéntate su puerta, por favor.
Ya. Cuando estamos hablando del año 26, ¿a qué siglo pertenece? Este siglo pertenece al siglo I. ¿Y por qué lo voy a explicar? Porque cuando nosotros tenemos 3 cifras, tenemos que agregar otro número Sí, para sí. llegar a las 4, para poder calcular los siglos. Por ende, si nosotros tenemos 2 cifras, tenemos que agregar 2 ceros, porque tenemos que hacer 4 cifras, 4 numeritos. Entonces, si tenemos el 26, vamos a agregar un 0 a la izquierda, otro 0 a la izquierda, y vamos a calcular. Vamos a hacer el siguiente cálculo. 0 más 0 nos da 0, ¿cierto? Sí. Y como para calcular el siglo hay que agregarle un 1, 0 más 0 es 0, más 0 más 1, Ya, ya. 1. Por ende, vamos a estar en el siglo I. Uno. ¿Ya? Ah, ya, ya. ¿Ahora le queda más claro? No, Sí, todavía. ahora sí. El otro Ya. año sí. Bueno. Ahora, bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con el 1211 para ver en qué siglo estamos, ¿ya? Entonces nosotros decimos 1211, ¿qué vamos a identificar primero? Los primeros 2 números, ¿cierto? Ya, los primeros 2 números, ¿qué números son? El 12, el 1 El y el 2. 12. Entonces, para seguir, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a El 1. El más 1. 1, ¿cierto? Y este más 1, ¿qué nos va a dar por resultado? 13. 13, por ende, nosotros vamos a estar hablando del siglo 13. 13, ¿ya? 13, y por ende nosotros hablamos del siglo 10, 11, 1. 12 1. y 13. ¿Ya? Y ahora, el año 901. ¿Cuántas cifras tenemos acá? 901, 3. Agregamos 0. Se agrega un 0, muy bien. Entonces Y nosotros ahí vamos tenemos, a pasamos tomar 10. nuestro 0. 0 más 9 da 9, Más 1, 10. No, más queda 1, un 10, 10. ¿cierto? Entonces, hablamos del siglo 10. 10. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros calculamos los siglos. Entonces, cuando nosotros hablamos que en el año 1789 se generó la Revolución Francesa, nosotros vamos a decir que 1789 es lo mismo que decir durante el siglo XVIII se produce la Revolución Francesa, ¿ya? Esto no simplifica mucho, porque 100 años en tiempo histórico es poco tiempo, ¿ya? No es mucho. Quizás para nosotros como seres humanos es mucho, pero para la historia es un pelito a la cola, ¿no? Entonces, cuando uno habla en términos históricos, en lenguaje histórico, uno dice, no, si fue durante el siglo XVIII. Entonces uno mentalmente dice, ah, ya, fue entre 1700 y 1799. ¿Ya? Es un ejercicio que con el tiempo se va dando. No es que usted ahora se levante y diga, oh, siglo XXI. No, es solamente con fines explicativos. Es para no estar llegando como al último detalle de decir, no, a las 3:29 de la mañana, el pueblo se tomó la Bastilla y dio inicio a la Revolución Francesa. No, cortito no. Durante el siglo XVIII, un grupo de personas se toma una cárcel y da inicio a la Revolución Francesa. ¿Ya? Es para simplificar el asunto. No es para hacerlo tan complejo. ¿Ya? Omar levantó la mano. Omar, cuéntame. Omar, ¿estás por ahí? Parece que se nos perdió, Sí, Omar. Ya. sí, por aquí estoy. Cuéntame, ¿habías levantado la mano o la pasaste a apretarnos? No, si estaba viendo más o menos el sistema que yo no lo conozco mucho. Ya. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Ya, ahora voy a continuar con nuestra clase. Pantalla avanzada.
Ya, vamos a continuar con el paso del tiempo. Ya, ahora la cronología. Miren, la cronología es la ciencia que estudia el pasado. Ahora bien, o sea, perdón, que estudia las fechas. Entonces, la historia nosotros la vamos a tomar de dos maneras. Una manera se llama cronológicamente, o sea, ordenado desde los más antiguos a los más recientes. ¿Ya? O sea, desde que nosotros éramos un monito que andaba, un monito que se decidió parar en dos patas, hasta el día de hoy vamos a decir que es de manera cronológica, o sea, de más antiguo a más nuevo. Y si nosotros lo queremos ver al revés, desde lo más nuevo a lo más antiguo, lo vamos a llamar de manera diacrónica, ¿ya? O sea, para que nos quede más claro, de más antiguo a más nuevo se llama cronológico, y de más antiguo, perdón, y de más nuevo a más antiguo, que es el proceso inverso, se llama diacrónico. Lo voy a escribir en el chat. De más antiguo a más nuevo, dos puntos, se llama cronológico. Y de más nuevo a Antiguo. más antiguo se llama Diacrónico. diacrónico. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver la historia de dos maneras. En algún momento, cuando tengamos que saltar hacia atrás, lo vamos a ver de manera diacrónica, y cuando lo veamos como lineal, desde lo más antiguo a lo más nuevo, lo vamos a llamar cronológico. ¿Ya? Las dos formas se ocupan en historia. Cuando yo decía al principio de la clase que hay, por una parte, hechos que pasaron antes y hechos que pasaron después, tiene que ver con esto. Los hechos que pasaron después se van a llamar cronológicos y los hechos que pasaron antes se van a llamar diacrónicos. ¿Ya? ¿Preguntas con respecto a esto? No. Ya, estamos bien. O sea, que nosotros podemos leer la historia de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. ¿Ya? Para que nos quede claro eso. Veo a Scarlett media desconcertada con esta idea. Yo igual un poquito. Ya. Es que lo que quiero que ustedes entiendan con esto es lo siguiente, que esto es lo que cuesta entender en la historia en sí. Que uno cuando lee la historia, la puede leer de adelante hacia atrás, o sea, puede entender que todo es un suceso de lo otro, como que en el año 1991 se disolvió la Unión Soviética, y en el año 1992, en consecuencia, nació la Federación Rusa, y le dio independencia a todos los países que eran parte de la Unión Soviética. O sea que de un país muy grande, que era casi un imperio, que era la Unión Soviética, una vez que ésta se eliminó, nacieron muchos países chiquititos, ¿ya? Pero al mismo tiempo nosotros podemos verlo de la otra manera, que si nos situamos en el año 92, que hay muchos países chiquititos, nosotros podemos decir que esto se produjo porque se disolvió la Unión Soviética el año anterior, y esto dio nacimiento a los nuevos países. O sea, podemos explicarlo de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. ¿Ya? ¿Quedó más claro con este ejemplo, no? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Acá, si ustedes tienen cara desconcertados, a mí me gusta eso. Pregunten, ¿ya? No se queden con la duda. Si usted se queda con la duda, ahí tenemos problemas, ¿ya? Oiga, ¿cómo era eso de los masas, del pasado al futuro y del futuro al pasado? ¿Cómo era? ¿Cuál era? Las dos palabras que era Ya. diacrónico y el otro era. Ya. Cronológico es de lo más antiguo a lo más nuevo, Ya, y de lo más nuevo a lo más antiguo es diacrónico. ya. Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya.
¿Estamos? Sí, Ya. Ahora bien, miren, cuando nosotros hablamos de la cronología, acá nosotros vamos a decir que tenemos un año cero. ¿Ya? Ese año cero, ¿cuál es? El nacimiento de Cristo. ¿Ya? Para quienes vivimos en este lado del mundo. ¿Ya? Porque si nosotros vamos a hablar de Cristo en Asia, no nos va a pescar nadie. No, Si nosotros vamos a Oriente a hablar de Cristo, tampoco nos va a pescar nadie. Entonces nosotros, que tenemos esta forma occidental de ver el tiempo, vamos a hablar de que tenemos que hablar antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, esto igual que una recta numérica. Para quien le guste las matemáticas, lo voy a explicar de forma matemática. ¿Ven que igual le pego otra ciencia? Ya, esto lo vamos a borrar todos los dibujos. Cuando nosotros hablamos de una recta, ¿cierto? Que nosotros nos vamos a imaginar una línea que se extiende hacia el infinito, hacia atrás y hacia adelante, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la recta numérica, vamos a decir que tenemos un punto cero, ¿ya? Y ese punto cero es positivo y todo lo que está hacia atrás es negativo, ¿ya? negativo. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿dónde está mi lapicito? Aquí está mi lapicito. Nosotros vamos a hablar que para la historia, el año cero va a ser este. Entonces, todo lo que está para acá es positivo y lo vamos a llamar DC o después de Cristo. Después de Cristo. Y todo lo que está acá para atrás, Antes de Cristo. otra, la julera que hice. No, sí, ya me llegó mi tabletita para digitalizar, entonces ahí puedo usar la pizarra digital sin problema. AC, ya antes de Cristo, y esto vamos a decir que son como los años negativos. Entonces, por ende, los años que hay hacia adelante los vamos a llamar año 1, año 2, año 3, que esto lo vamos a llamar como cronológicamente, y lo que está hacia acá, ¿cómo sería? La pre, ¿o no? diacrónico, Claro, sería diacrónico, o sea, Sí. vamos a decir que igual hay 1, hay Dos. 2, hay 3, hay 4, hay 5, pero en este caso, el año 5 es más antiguo que el año Que el 1, 1. ¿ya? En viceversa, que para nuestra normalidad, para quienes vivimos después de Cristo, nosotros vamos a decir que el año 1 es más antiguo que el año El 5. 5. Entonces, para hablar de siglos acá, nosotros cuando hablamos del siglo 1 antes de Cristo, quiere decir que son 100 años antes de Cristo, y si nosotros hablamos de el primer milenio antes de Cristo, vamos a hablar de los primeros 1000 años antes de la venida de Cristo. Entonces, cuando yo hable del segundo milenio, ustedes van a decir que algo que es muy, muy antiguo. En cambio, si yo hablo del tercer milenio después de Cristo, el que estamos viviendo ahora. Y para que se hagan una idea, yo les puedo decir que la escritura se inventó alrededor del año 4000 antes de Cristo. ¿Y nosotros cuántos años llevamos viviendo después de Cristo? Mitad. La mitad. Entonces, nosotros tenemos más de 6000 años de historia. Ujú. Y la era moderna que estamos viviendo ahora nosotros es un pelito de la cola así chiquitito, 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 en comparación a todo lo que ha vivido la humanidad hasta llegar al día de hoy. ¿Ya? ¿Queda clara esta idea? Sí. Ya. Miren. Acá nosotros empezamos a escribir hasta llegar a los celulares que tenemos hoy en día. En este paso han pasado 6000 6.000 años. años. Y el hombre, cuando llegó a la Tierra,
no estamos hablando de la Biblia, del creacionismo, no, sino que cuando nosotros empezamos a evolucionar en los primeros monitos que son nuestros antepasados, estamos hablando de 2 a 3 millones de años atrás. O sea que estos 6.000 son un pedacito así en comparación a lo que llevamos nosotros sobre la Tierra, ¿ya? Hola, hola, ¿cómo está usted? Tengo un estudiante joven acá. Ya. Entonces, ¿queda clara esta idea o no? O más o menos. Que en realidad nosotros estamos viviendo como un pedacito muy chiquitito en términos históricos de la historia, ¿ya? Que es la que conocemos hoy en día. Y que solamente nosotros, de estos 3 millones de años que llevamos sobre la Tierra, solamente hemos escrito 6.000. Que 6.000 de 3 millones es menos del 10%. ¿Ya? Hablando de 10% que está tan de moda. Ya. Entonces, ¿queda clara esta idea que hay una historia antes de Cristo y una historia después de Cristo? Yes. Ya. Bien. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Avanzado. PowerPoint. Ya. Ahora ya sabemos, tenemos para qué estudiamos la historia y quiénes participan en ella, que somos nosotros como seres humanos, cómo se estudia a través del tiempo y ahora cómo se conoce la historia. Y para eso vamos a ver las fuentes. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba qué era lo más antiguo que tenían en su casa? Eso es una fuente histórica, ¿ya? El billete de Luca, me dijo Mar, ¿no tienen una olleta en su casa? No. ¿Algún macetero viejo, un cubierto de plata, no Yo sé? creo que lo más viejo que tengo soy yo. Ya. Entonces, uno siempre guarda antigüedades como cachureo, El cebo tengo antiguo. ¿ya? Pero, a ver, ¿qué otra cosa antigua tengo yo así como cachureo? Tengo un Atari. ¿Se acuerdan de los Atari o no? No. Sí, como olvidar los Atari. Como olvidar el Atari, ¿cierto? Ya, yo tengo un 800 XL ahí arrumbado en alguna parte. Cuando tenga mi quincho lo voy a tener ahí mostrándose. Ya, entonces, ¿qué, no, qué, no, qué nos muestra a nosotros el Atari 800 XL? Que en realidad era como un computador con un teclado integrado que uno lo enchufaba a la tele. Y se suponía que uno podía hacer tareas. Mentira, si uno jugaba en 1492 en la cuestión, no, o sea, en el 1942 de los avioncitos ahí con la palanquita y jugaba Pac-Man. Entonces, ¿cómo nosotros, a través de las fuentes, nos damos cuenta de cómo nosotros hemos evolucionado a lo largo de la historia y también cómo nosotros vemos los modos de vida que tenía la gente anterior a nosotros? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir que fuentes históricas son todos aquellos elementos que nos sirven para conocer la historia de manera fiable, o sea, de manera real. Suelen ser testimonios orales, escritos, materiales, pueden ser gráficos, pueden ser carteles, pueden ser cartas, que nos ayuden a entender el pasado, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estos seres que vivían en la Tierra, que se llamaban los homínidos, que el primer homínido se llamaba Australopithecus afarensis, que era un monito que no medía más de 1,5 metros, o sea, perdón, de 1,20 metros, que se paró por primera vez en 2 pies. ¿Cuál es el vestigio que nosotros nos dejó él como fuente de su existencia? ¿O qué podríamos considerar nosotros como fuente para entender que él vivió? ¿Cómo nosotros supimos que él vivió? Si él no hablaba, no escribía, no dejaba vestigios. ¿Cómo nos enteramos de él?
¿Qué hacen los arqueólogos? Eso mismo, es que no tenía mi micrófono encendido por los huesos, decía yo, por los restos. Por los huesos, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Entonces, vamos a avanzar un poquito más adelante en nuestra evolución. Profesor, una consulta Cuénteme. que tiene que ver, pero que no me había dado cuenta. ¿Cómo se llaman esos monitos? Australopithecus afarensis. ¿Y se llaman homínidos? ¿Cómo? Homínidos. Homínidos. Homínidos vamos a decir que es casi humano. ¿Ya? Ya. Entonces nosotros compartimos gran parte del ADN con los chimpancés. Si no mal recuerdo, compartimos como el 96% del ADN con los chimpancés. Ese 4% dejó que nosotros fuéramos de ser monos, ¿ya? Bueno, algunos somos más monos que otros, pero seguimos siendo monos al fin y al cabo. Por eso somos homínidos, ¿ya? Homínidos. Nuestra especie, que se llama Homo sapiens sapiens, es un homínido, ¿ya? Viene de esa Ya. familia de monos. Entonces, ellos dejaron huesitos. Ya, más adelante ellos evolucionaron en Homo ergaster, Homo erectus, Neanderthalis, hasta llegar al Homo sapiens que tenemos hoy en día, que es el hombre moderno. Homo sapiens sapiens. Doblemente sabio. Estos otros homínidos, ¿qué dejaron como huellas? Algunos se empezaron a sentar, algunos empezaron a vivir ya no como nómades y empezaron a dejar herramientas. Entonces, ¿cuál fue aparte de los huesitos, ellos dejaron otra cosa? ¿Qué dejaron? ¿Alguna cosa que hicieron? Ya, agarraron una punta de lanza, una flecha, Sí. algún cacharrito de barro. Ya después, posteriormente, evolucionaron más y se volvieron agricultores. ¿Qué elementos ellos dejaron Su para herramienta. dar testimonio que ellos vivieron? Su herramienta. Su herramienta, ¿cierto? Alguna casa, algún vestigio, alguna construcción, algo, Choza. alguna choza. ¿Ven? Entonces, así es como nosotros vamos dejando a lo largo de la historia fuentes que nos ayudan a entender la historia, y entre ellas tenemos las escritas, que pueden ser los libros, las cartas, los diarios, etcétera. Pero antes de eso también dejamos fuentes de nuestro paso por la Tierra, ¿ya? Que es una idea que también hay que entenderla. Porque la historia no es solamente lo que se escribe, sino lo que se cuenta también, lo que se habla y los materiales que se dejaron por el paso de nuestra existencia en la Tierra, ¿ya? Vestigios. Nuestros vestigios. Entonces, las fuentes históricas se clasifican de una manera bien sencilla. Se clasifican en fuentes primarias y en fuentes secundarias, ¿ya? Las fuentes primarias pueden ser escritas o no escritas. Las no escritas vamos a decir que son los monumentos. ¿Algún monumento que ustedes conozcan? O De la que Plaza sepan. Italia, el de la Plaza Italia. Claro, el monumento baquedano. Sí. Pero del mundo antiguo, así como de muchos, muchos años atrás. ¿Cómo se llama? Las pirámides. Las pirámides, el Partenón. ¿Y dónde más hay pirámides? ¿Hay pirámides solamente en Egipto? No, hay en varias partes. Ya. Hay pirámides en América, hay pirámides en Asia y hay pirámides en Medio Oriente también. Sí. O sea, tenemos pirámides en todas partes. ¿Por qué? Porque la pirámide fue una de las formas en las cuales el ser humano podía como mostrar su grandeza. Una de las primeras formas. Se dieron cuenta que apilando tonteras hacia arriba podían demostrar qué tan bacán eran, ¿ya? Y por eso hay en todo el mundo. Inclusive, los mapuches, ellos también tenían monumentos, pero no vamos a hablar del Chemamul ni tampoco vamos a hablar de los Rehues. Ellos también levantaban, claro, ellos también levantaban no necesariamente un tótem, sino que ellos levantaban cueles. ¿Qué es Y un eso? cuel es un cerrito. Cuando uno va a Purén, en Las Vegas de Purén, ¿cierto? Que uno ve como unos cerritos. Ya. Ya, esos eran los cueles. Y ellos los montaban también como punto de referencia.
Y hasta el día de hoy no se sabe bien para qué lo utilizaban bien. Algunos dicen que eran para hacer cementerio, otros decían que eran puntos de referencia, otros decían que eran ceremoniales, etcétera. Pero ahí están los cuales. Ya. Ahora, ya hablamos de los monumentos. Vamos a hablar de los restos humanos o materiales, utensilios, edificios y testimonios. ¿Ya? O sea, alguien que vivió algo y que lo cuenta. Eso lo vamos a llamar fuentes primarias. ¿Ya? Y después tenemos las fuentes escritas, que vamos a decir que son los libros. Por ejemplo, una fuente primaria puede ser Romeo y Julieta de Shakespeare, que se escribió en el siglo XVII, en el 1600 y fracción. Los tratados, así como las leyes, los censos también son fuente primaria. ¿Por qué? Porque nos dicen cuánta gente vivía en aquel momento y cómo vivía. Documentos, periódicos, cartas, monedas, inscripciones. ¿Ya? Y aquí la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una secundaria? Es que la primaria es una fuente que no ha sido intervenida. O sea, no es que alguien la haya procesado y después nos las contó a nosotros, sino que la misma persona que la vivió o que la escribió la cuenta. ¿Ya? A modo de ejemplo, miren, si usted lee sobre el terremoto, un libro que lo escribió una persona que no vivió el terremoto, sería una fuente primaria o una fuente secundaria. Secundaria. Secundaria, ¿cierto? En cambio, si yo voy y le cuento directamente que yo estaba durmiendo y que tuve que saltar por la ventana, Primaria. primaria. ¿Ya? Ahí está la Con todos los diferencia. adornos que uno le pone, Con todos los adornos, pero uno lo vivió así. ¿Ya? pero lo vivió. Pero lo vivió así. En cambio, si yo estoy leyendo un libro de alguien que publique en 50 años más, y que esa persona que publique en 50 años más nació hoy, eso es una fuente Sí. secundaria. ¿Por qué? Porque el papá le contó, la mamá le contó, la abuelita, los primos, los tíos, y él lo procesó todos esos relatos y sacó un libro. ¿Ya? Entonces, las secundarias vamos a decir que son los libros de historia, las biografías, que las biografías no las escribe uno mismo, sino que hay otro que la escribe, de cómo fue la vida de uno. Los tratados de arte, que quiere decir yo reúno varias obras de arte y las explico, eso es un tratado de arte. Y los estudios arqueológicos. ¿Por qué? Porque la fuente primaria del estudio arqueológico, ¿cuál es? Serían los mismos huesos, lo que se Los está mismos estudiando en la huesos. base. Correcto. Eso es una fuente primaria. ¿Ya? Entonces, miren, acá nosotros tenemos esta fuente histórica que es una moneda, ¿ya? Que nos entrega información. Toda esta información que tiene acuñada por los lados significa algo. En este caso, la P que está acá significa que es el jefe religioso. La TR que está acá significa que es un tribuno de la plebe, que era una especie de diputado. La C de cónsul quiere decir que, y aparte un 6, que fue jefe de gobierno o como primer ministro durante 6 veces. Tiene las dos P al final, que significa que es padre de la patria. Tiene el im, que significa que es imperator, que es jefe militar, que fue emperador. Su nombre es Trajano. Es AUG, que significa Augusto, que es un personaje sagrado. Aparte dice que es que es germánico, o sea que él venció a los germanos que hoy en día son los alemanes, y venció a los, y que es Dácito, que venció a los dacios, que hoy en día es la gente que vive como en República Checa y en esos lados. ¿Ya? Entonces, esta monedita cuenta la historia completa de todo lo que hizo este viejo que está acá, que se llama Trajano, que era un emperador del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, lo importante de las fuentes es saber leerlas. Acá tenemos otra fuente, que tenemos una Biblia antigua, tenemos arquitectura,
que también nos muestra cómo la gente pensaba y vivía en aquel tiempo, y un dibujo ahí de una máquina. Ejemplo clásico. Ya. ¿Ustedes han visto edificios modernos? ¿Qué edificio, cuál es el edificio más moderno que tenemos en Temuco? Con la arquitectura como más rara. El puente. Ya, el puente, ¿cierto? El puente es como medio raro, parece un teclado de computador de estos que ocupan los cabros chicos ahora, como con muchos colores, ¿cierto? Ya. Eso es arquitectura moderna. Pero si nosotros nos vamos al edificio más antiguo que tenemos en Temuco, que todavía sobrevive, ¿cuál sería? ¿Algún edificio bonito que nosotros tengamos ahí que como que lo cuidemos como patrimonio? Porque en Temuco tenemos un grave problema, que no tenemos patrimonio. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Sí, porque no conocía ninguno, profe. El Marzano, po, en la feria. Wow, no tenía idea. Bueno, aprendí algo ahora. Ya. En la feria está el edificio Marzano, que está al frente de la estación de trenes y que tiene esa cúpula gigante arriba. ¿Se acuerdan o lo conocen? Yo creo que todos lo hemos visto. A ver, les voy a colocar una foto del Marzano para que lo vean, ¿ya? Y todos me van a decir, ah, ya miren. Edificio, Hace poco repararon su cúpula, sí, hace Marzano. pocos años. Ese es el Marzano. No, nunca lo he visto. Pero si ¿En está en la serio? feria. Está De frente a frente. Profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfecto. Le decía que hace pocos años repararon la cúpula. Sí, y es más, instalaron ese mirador que está ahí. Ahí hay un mirador arriba. Sí. Ah, ya. Ahí donde están Carnes La Flor, que es un edificio que es un triángulo. Sí. Ah, sí, ¿Ya? ahora me acuerdo. Eso Sí, es ahora parte. ya caché cuál es, pero no tenía idea que era ese. Ya, ese es el edificio Marzano. El otro que está cayéndose es el Hotel Continental. Sí, nadie lo ha reparado. Yo he entrado al Hotel Continental y es hermoso por dentro. Es hermoso. Las bañeras, las tinas que tenían, son tinas que tienen patas de bronce con patas de león. Las Ok, llaves es una cabeza de un león que bota agua. ¿Ya? qué lindo. No sé si esa cuestión es hermosa, de verdad. El Hotel Continental que está acá, que está al frente del Liceo Gabriela Mistral, en Temuco. Pero si nosotros pensamos en los edificios nuevos, miren, vamos a ver otro edificio. Miren, ¿cómo se llama esta torre que es gigante, que está ahí que es el edificio como más alto que está al frente de donde uno saca licencia, de la dirección de tránsito? Mm, Más alta de Temuco. El edificio Capital. Ah, no sabía que se llamaba así. No, yo tampoco. Ya, es el edificio Capital. Edificio Capital Temuco. Ahí está. Y ven que es completamente distinto al que tenemos, o sea, al Sí. Marzano, por ejemplo. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Para qué nos ayuda el Marzano? ¿O para qué nos ayuda a estudiar la arquitectura? Para ver cómo se construía antes, cómo se basaban antes en hacer edificaciones y la diferencia con las de ahora, que eran más lindas antes. O sea, lo de lindo es algo totalmente subjetivo, Sí, es pero, subjetivo, pero en realidad nos ayuda a entender cómo la gente vivía antes y qué entendía ellos o qué entendían ellos por algo bello o por algo grandioso. Es como la evolución que vamos teniendo. Correcto, es cómo nosotros vamos evolucionando. Si a mí me preguntan, ayer yo estuve en Concepción
Y Concepción es una ciudad como bien extraña, es como muy moderna, pero tiene cosas muy viejas. Entonces ahí uno ve el contraste de lo nuevo con lo viejo. Y uno se imagina Claro. también cómo funciona. Es como ir a Valdivia. En Valdivia pasa lo mismo. Cuando uno va caminando ahí por la costanera, al lado del río, al frente tiene esas casas alemanas, grandes, como viejas, y al otro lado del río, como la modernidad, así como los edificios grandes, el casino al fondo, y ahí uno va viendo cómo va evolucionando y va cambiando. Ya, acá tenemos otra fuente histórica. Tenemos el Partenón, tenemos una cerámica. ¿A qué cultura pertenece esta cerámica que está acá? Egipcia, Un poquito más nueva, Por Griega. el dibujo, no. ¿sí? Griega. ¿Ustedes se acuerdan de la película Hércules? Sí, eso es la similar. Ya. ¿Dónde vivían las musas? En un jarrón, ¿cierto? Un jarrón, sí. Y le cantaban a Hércules desde el jarrón. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de fuente histórica que nos muestran cómo ellos contaban su historia a través de la cerámica. ¿Ya? Y miren, ya que conocimos la fuente histórica, ahora vamos a conocer las grandes etapas de la historia. ¿Ya? Estas etapas de la historia van a ser, en este caso, prehistoria, historia antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, que es la que estamos viendo ahora. Miren, en el siglo XIX, o sea, en el 1800, un grupo de personas dijo, chuta, ¿cómo vamos a organizar esto para entender o para explicar mejor la historia? ¿Ya? ¿Alguien se le ocurrió la genial idea de decir, ya, imagínense que la historia va a ser una torta, ¿ya? Y nosotros vamos a dividir esta torta en pedazos y a cada pedazo le vamos a dar un nombre. Entonces, cuando nosotros hablemos del pedazo de torta de la prehistoria, va a ser desde que nosotros aparecimos como monitos hasta la invención de la escritura, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a llamar más que prehistoria, protohistoria. Porque existe algo antes de la historia, siendo que no solamente las fuentes son escritas, sino que también son vestigios humanos y restos. Sí. Entonces, ¿podría existir antes algo de eso? Sí, Es que pre es como antes de la historia. Si nosotros desde que llegamos a esta tierra ya hacemos historia, ¿existe algo antes de eso? Imagínense, Antes pero de pre. piensen. Les voy a colocar el ejemplo. Antes de nosotros ser siquiera un espermio, ¿qué éramos? mono, No, pero ni siquiera así como No en la éramos biología. nada. No éramos No nada, éramos ¿cierto? nada. No. Nada. Nada. Entonces, cuando nosotros decimos prehistoria, quiere decir que no había nada antes de la historia. Ujú. Y eso es mentira. Es el concepto de pre. ¿Ya? O sea, pre significa antes de, y antes de la historia no había nada. Entonces no. Porque la historia se puede estudiar desde la teoría del Big Bang en adelante. Desde que un par de partículas locas chocaron, dejaron la mansa escoba y nacieron los planetas. ¿Ya? Claro. O quizás incluso podemos hablar desde que Dios creó la tierra, para quienes son creyentes. ¿Ya? O inclusive desde la creación del mismo Dios. Antes de Dios, para quienes son creyentes, ¿qué había? No había nada. Se supone que Dios siempre existió. ¿Ya? Por eso se dice que es omnipresente, omnipotente y omnitodo. ¿Ya? Entonces con la historia es lo mismo. Nosotros siempre vamos descubriendo cosas de la historia. Entonces vamos, en vez de hablar de prehistoria, vamos a hablar de protohistoria. ¿Ya? Y proto significa como que se estaba formando la historia. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan de Robotech? Sí, ¿Ya? ¿Se acuerdan que se hablaba de la protocultura? la protocultura, sí. Ya, y los protos eran nuestros antepasados. Ujú.
y que gracias a la protocultura ellos crearon a los humanos. Entonces, de ahí viene la protohistoria, que vamos a decir que es donde se estaba creando la historia o donde estaba formándose la historia. ¿Ya? Ahora bien, entonces vamos a tener estas 6 etapas y las vamos a analizar ahora. Ya, la prehistoria vamos a decir que es desde que nosotros éramos unos monitos, ¿ya? Hasta la invención de la escritura alrededor del año 3000, 3500 antes, o sea, 4000, 3500 antes de Cristo, ¿ya? Eso nosotros lo vamos a llamar prehistoria, ¿ya? ¿Cuál fue el hecho que a nosotros nos hizo como avanzar en la etapa? Fue la invención de la escritura, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente ahora podía dejar un registro escrito de lo que hacía, porque hasta previo a eso, ¿de qué manera se contaba la historia? De manera oral. Y nosotros cuando jugamos al teléfono y le damos un mensaje a uno y ese le da el mensaje al otro y le da el mensaje al otro, al final yo digo, la María me mandó a comprar papas, al final del teléfono, ¿qué van a entender? Que la María está embarazada del Papa. ¿Ya? Entonces, por eso, desde ahí en adelante, nosotros vamos a llamar historia ya formalmente. Entonces, la protohistoria o prehistoria, vamos a decir que desde que aparecimos hace 2 o 3 millones de años hasta el 4000, 3500 antes de Cristo, cuando se empezó a escribir. Evidentemente no escribían como escribimos ahora, sino que escribían de una manera distinta. Entonces acá está. Prehistoria es la etapa más larga que abarca alrededor de 3 millones de años. Es una etapa donde no se conocía la escritura y es desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. ¿Ya? Y ustedes, como pueden imaginar, en estos 3 millones de años pasó de todo. Claro, pues somos un pelo en el agua nomás, pues. Miren, chiquillos, honestamente somos un peo en el viento. No... En tiempos históricos, nosotros como personas somos un peo en el viento. Algo que se diluye, no una raya en el agua, no existe. O sea, prácticamente somos el último pelo en la cola de la historia. ¿Ya? Y eso también nos dice que la evolución es un proceso muy largo, muy lento. Es como, a ver, la evolución es tan rara que nosotros llevamos comiendo pan como 2 millones de años. Y hoy en día la gente se enferma por comer gluten. Ya entonces, claro, ahora está de moda el tema de la comida sin gluten para las personas que le hace mal. Y ser celíaco es una enfermedad seria. Ellos no pueden comer casi nada porque todos los hinchas le hace mal. ¿Ya? Pero como seres humanos llevamos 3 millones comiendo harina, 3 millones de años comiendo grano. Igual que sin lactosa. El sin lactosa igual, es lo mismo. Llevamos como 2 millones de años tomando leche de vaca Sí. y ahora nos hace mal. Entonces, ven, la evolución es un proceso muy raro, muy extraño, y en realidad tiene que ver con la modificación de estos alimentos. El pan que comían hace 3 millones de años es muy distinto al pan que comemos hoy en día. ¿Ya? La harina que comían hace 3 millones de años era muy distinta a la harina que comemos hoy en día. La leche que tomábamos hace 2 millones de años es muy distinta a la leche que tomamos hoy en día. ¿Ya? Antes era todo natural. Claro, muy, muy natural. O sea, la vaca se alimentaba y de repente se moría nomás porque se enfermó nomás. Hoy en día Sí. las vacas, si no se vacunan, se mueren. Antes no pasaba eso. Nosotros mismos como seres humanos. Nosotros estamos destruyendo todo. No es eso, sino que es parte de la evolución también. Nosotros mismos Ya. como seres humanos, ¿por qué nosotros vivimos hasta los 90 años, siendo que antes vivían hasta los 40 nomás? Sí. Son por los desarrollos en la medicina. O sea, nosotros pasamos de vivir 40 años a vivir 60 porque a alguien se nos ocurrió vacunarnos.
contra la viruela. Y en vez de morirnos a la viruela a los 10 años, nos enfermábamos y no nos pasaba nada. Y ya creábamos defensa y seguíamos hacia adelante. Lo mismo que pasa hoy en día con el coronavirus. Tuvimos que inventar una solución rápida a estos problemas. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la evolución. ¿Ya? ¿Ven? Desde la prehistoria hasta la invención de la escritura. Entonces, desde que nosotros éramos ese monito que está ahí, que se llamó Australopithecus, hasta este mono que está acá, que llamamos Homo sapiens. En 3 millones de años pasamos prácticamente de este a este mono. ¿Ya? Y cuando nosotros vamos a decir que hablamos del fin de la protohistoria, cuando el ser humano se le ocurrió en una tableta de arcilla escribir cuánto trigo habían cultivado durante el año. ¿Ya? Nuestro primer registro histórico, nuestro primer libro era un libro de cuentas, era un libro de contabilidad. ¿Ya? ¿Me expliqué bien con esto? Sí. Ya. Ahora, la edad antigua. ¿Cuándo parte la edad antigua y cuándo termina? La edad antigua, vamos a decir que es una etapa muy importante para nuestra cultura, porque aquí se desarrollaron todas las primeras culturas. La griega, la romana, la ibérica, la fenicia, y que son las raíces de nuestra cultura que conocemos hoy en día. Miren, ¿por qué? ¿Qué nos heredaron nosotros los griegos? Los griegos nos heredaron el teatro, las artes, la política, la democracia. Los romanos, ¿qué no heredaron? Su sistema de gobierno, la república. ¿Ya? Nos heredaron el idioma también. Nosotros hablamos, ¿cómo es que se llama? Nosotros hablamos hoy en día una lengua que es el español, que es un romance que viene del latín. ¿Ya? La cultura ibérica. El jamón que tanto nos gusta, todos estos encurtidos, embutidos y cosas raras, vienen de ahí. El trigo, los fenicios fueron los primeros como en cultivar trigo hacia gran escala. ¿Ya? Entonces, cuando se desarrollaron todas estas culturas, vamos a decir que fue del 3500 o 4000 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí pasó algo importante. Aquí se cayó el Imperio Romano, que era el imperio más grande que había en ese momento, y comenzamos una nueva etapa en la historia. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo, los procesos de la historia o las etapas de la historia parten con un hecho y terminan con otro que fue tan trascendental para toda la humanidad que nos cambió de etapa y nos cambió la mentalidad. ¿Ya? ¿Queda claro eso, no? Sí. En todo caso, cronológicamente, Jesús no nació en el año 0. Con la corrección de los calendarios, Jesús nació como en el año 11 antes de Cristo. O sea, él nació antes del mismo. Ya. Entonces vamos a pasar desde la edad antigua, que es desde la invención de la escritura, hasta la caída de Roma. ¿Ya? Y entre medio nació un personaje que no se sabe ni siquiera acaso existió, pero vamos a decir que fue el Cristo. ¿Ya? Entonces, después de la caída del Imperio Romano, que pasó en Europa, vamos a comenzar con la Edad Media. Cuando yo digo Edad Media, ¿a ustedes qué se les ocurre? Es como la parte del medio de la historia, una cosa así. Ya, pero ¿cómo vivía la gente en la Edad Media? Un poco más civilizada, la Mm, rueda. no, pues Como eso es de la prehistoria. A ver, volvamos atrás. Vamos, Ah, tenés los razón. romanos. ya, volvamos más atrás. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que vivía la gente en la prehistoria? Más rústico. Cuevas. Sin nada.
sin nada. No, yo creo que tenían sus cuevitas, salían a cazar. ¿Ya? Tenían sus cuevitas. ¿Y hay alguna película que ustedes se ocurran más o menos cómo demuestra la vida de la Edad Media, o sea, de la prehistoria? ¿Cómo que se llama esa película? Tarzán. Claro, Tarzán puede ser, donde hay un niño que es como salvaje, por decirlo de alguna manera. Salvaje, claro. Claro, Sí. ¿ya? Ahí hay como una idea. Básicamente Sí. no hablan, 1000 años o antes sea, de Cristo. palabras, se comunican pero no con palabras. Claro, no tienen, o sea, tienen un lenguaje articulado, pero se articula a través de sonidos, no de palabras, Claro. ¿ya? Donde adoraban como un dios. ¿Cómo que se llama eso? Ya, a ver, hay una película que se llama La Guerra del Fuego. Sí, donde salía una mina que tenía Sí. como los ojos azules. Ya. Ahí se Ay, no demuestra sé. cómo era la guerra o sea, perdón, cómo era la prehistoria, ¿ya? Después, más adelante, en la Edad Antigua, ¿cómo se imaginan que era la vida? A través de alguna película o algo que ustedes hayan visto. Ahí ¿Vieron habían Gladiador? sí, habían como pueblos bien lejanos de uno de otro, Vamos a un decir que eran como grupito ciudades-estado, o sea, que cada ciudad era un de país, estados, sí, ¿ya? claro. Entonces, películas como Cleopatra, películas como Gladiador, Corazón valiente. Corazón Valiente es medieval, ¿En serio? sí, es medieval, Ah, ya. ya. Entonces, estas películas nosotros, o la serie Roma Perdón, también, entonces esa Corazón valiente sería de la Edad Media ya. sí. Ya. Entonces, vamos a decir que tenían esta ciudad-estado donde quizás vivían en el campo, pero tenían una ciudad grande donde la gente comerciaba y vendía sus cosas, ¿ya? Y ahora, la gente, recuerden, ciudades. Ahora, cuando nosotros pasamos de la Edad Antigua y llegamos a la Edad Media, ¿qué película se les viene a la mente? Corazón valiente. Corazón Valiente. ¿Y cómo vivían en Corazón Valiente? Ya como que había estaban más dibujados los países. Eran más Ya, grandes. cierto que estaban como, habían reinos, estaban como más dibujados, ¿cierto? Claro. Pero, ojo, si nosotros lo comparamos con películas como Gladiador, en comparación a la Edad Media, ¿quién estaba más civilizado? Gladiador. Gladiador estaba más civilizado, ¿cierto? Sí. Entonces, no siempre la historia quiere decir que nosotros a medida que vayamos avanzando sea mejor, ¿ya? Entonces acá, cuando nosotros nos imaginamos la Edad Media, nos vamos a imaginar esta gente de campo como pobre, castillos medievales gigantes, las cruzadas. ¿Vieron la película Cruzadas? Cuando iban a No. pelear con sus armaduras contra los musulmanes para liberar Tierra Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, esa es la Edad Media. Y la Edad Media parte cuando se acaba Roma y empieza Constantinopla, o sea, y cae Constantinopla, que es la otra mitad del imperio, que hoy en día es Turquía, ¿ya? Y otras personas dicen que también es cuando Colón llegó a América. O sea, fue tan importante darse cuenta que no solamente era Europa y Asia, sino que había otro continente que en realidad no lo descubrió Colón, sino que el primer europeo en llegar a América fueron los vikingos, cerca del año 1000. Fue el primero en llegar. Colón llegó como 500 años más tarde nomás. Pero en realidad los primeros en llegar a América fueron los vikingos. Y ahora es lo siguiente. Se descubrió América, en realidad no se descubrió, está mal dicho descubierto, porque América siempre Ya existió, estaba. Sí, po. siempre estuvo, no es que, hemos aparecido, apareció de la nada, así como llegó y ¡pum! Apareció América, no. Sino que solamente el hombre europeo llegó a América y eso fue un cambio tan grande en la mentalidad de las personas que vamos a decir que se pasa de edad y se pasa
de los castillos, o sea, de la etapa de las ciudades romanas, a los castillos, y después de los castillos pasamos a la Edad Moderna, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de Edad Moderna, de algo moderno, de algo nuevo, de algo que cambia, vamos a imaginarnos a las tortugas ninja, ¿ya? ¿Cómo se llamaban las tortugas ninja? Rafael, uno. Rafael, Donatello, Miguel Ángelo. Miguel Ángel y Leonardo, ¿cierto? Sí. Ya, Que entonces tenían cuando que ver con los nombres antiguos. los nombres son puros artistas y Sí. pintores del Renacimiento. Del Renacimiento, exactamente. Ya, entonces el Renacimiento está dentro de la Edad Moderna, ¿ya? Entonces vamos a decir que en esta etapa se generaron grandes cambios, ¿ya? Y esta etapa de cambios es cortita, dura del 473 a la Revolución Francesa, ¿ya? 300 fue- años más o menos. Claro, duró poquito, duró como 200, menos de 200 años. Pero hubieron cambios tan grandes y tan potentes que pasó la Revolución Francesa y llegamos a la etapa contemporánea en la que vivimos hoy en día. ¿Cómo se imaginan ustedes la vida en la Edad Moderna? ¿Cómo creen que era? Con la Revolución Francesa se inicia ¿cómo se llama esto? Lo más tecnológico, el inicio de la tecnología. Claro, el inicio de la Maquinaria. tecnología porque vino junto con La la Revolución maquinaria. Industrial. Ujú. Ya, entonces miren, ¿cómo se imaginan que era la vida en la Edad Moderna? ¿Alguna película o algo que ustedes crean que vivía la gente en la Edad Moderna? A ver. En El nombre de la rosa, No la vi. El hombre de la máscara de hierro, Sí, ahí sí. ya, eso es Edad Moderna. ¿Ya? Todavía existían reyes, los estados ya estaban dibujaditos, ya habían estados acá, ya había una evolución, ya como que todavía no nacían los países como los conocemos hoy en día como repúblicas, pero ya habían estados, ¿ya? Había como harta vida cultural, harta vida. Por ejemplo, ustedes conocen, o han escuchado hablar de la ciudad de Venecia, o han visto como en la ciudad de Venecia que ahí no hay calles, ahí se anda por el río nomás, ¿ya? Que son estos personajes que andan como en unas góndolas que son unos barquitos que los mueven con un palito. ¿Sí? ¿No? ¿No los escucho? Miren, acá les voy a mostrar un poco de Venecia. ¿Esa es la ciudad que está inundándose o no? Correcto. Miren, Exacto. Venecia, ¿ya? Así era la vida en la Edad Moderna, ¿ya? La cuna de la Edad Moderna, vamos a decir que es Venecia, Milán, gran parte de Italia, ¿ya? Entonces, esa es la arquitectura de la Edad Moderna, que es como los centros históricos de las ciudades europeas, ¿ya? Y si ustedes ven qué es Venecia, Venecia es una isla. Esa parte es Venecia, eso es Venecia, lo que está aquí por los lados es Venecia. Entonces la gente, ¿cómo anda? Acá no hay auto. La gente navega por los ríos y ahí llega. Es como Valdivia, ¿ya? Una onda así. En todo caso, ¿conocen Valdivia? Sí. Ya. Valdivia es una ciudad que está cruzada por muchos ríos. Entonces la gente, si es
antiguamente no andaban en autos ni en carretas. Se subían a los barquitos y andaban a través del río, iban de un punto a otro, ¿ya? Venecia es lo mismo. Ya la gente andaba en barquito de un punto a otro, porque son una especie de isla, ¿ya? Ahora, participantes, avanzado. Ya. Voy a seguir para finalizar la clase, ya que nos queda la última patita, los últimos 5 minutos. Ya, y de esto saltamos a la edad contemporánea, que es la que tenemos nosotros hoy en día, que es desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, ¿ya? Y esa es la quinta etapa de la historia que nosotros estamos viviendo hoy en día, y es donde el tiempo se ha acelerado más todavía, ¿ya? ¿Por qué? Hace 15 años nosotros teníamos como un gran acceso a Internet. No, ¿cierto? No. O sea, existía. Yo tuve acceso a Internet desde el año 95, más o menos. ¿Por qué? Porque en mi escuelita, que era una escuelita rural de Los Laureles, tenía un computador con conexión a Internet. Y Camilito le dio a ese Windows 95, le dio doble clic a un icono que decía Internet y conoció un mundo nuevo. Que en realidad no era el Internet que conocemos hoy en día, sino que ni siquiera existía Google, ¿ya? Era un Internet súper raro. Pero servía para bajar música. Entonces, nuestra última etapa es la Revolución Francesa. O sea, cuando comenzó la Revolución Francesa, el único medio de transporte de larga distancia eran los barcos, presentes a lo largo de toda nuestra humanidad, y el tren, ¿ya? Al día de hoy, ¿qué transporte de larga distancia tenemos? El tren, ¿Sí? El tren, el los barcos, avión. el avión, el auto, los buses, los camiones, transbordadores espaciales, etcétera, entonces, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, ven, esta ha sido una etapa que ha sido corta, no tiene más allá de 250 años, pero han pasado muchas cosas, como que el tiempo se aceleró aquí. Durante la Edad Media la gente vivió de la misma manera durante 1000 años. Acá no alcanzamos a vivir de la misma manera ni siquiera durante 10 años, ¿ya? Probablemente, quizás de aquí a 10 años más, ¿cómo vamos a estar? No lo sabemos, ¿ya? Y esas son las grandes etapas de la historia. Bien. Entonces, pasamos de la Revolución Francesa a el computador y Dubái. Bien. Ahora miren, vamos a hacer los siguientes ejercicios muy rápidamente. Muy cortito. ¿Ya? El año 2012. ¿A qué siglo pertenece? 21, ¿cierto? Excelente. 1325. 21, ¿cierto? Sí, 21. Y el año 1325. ¿A qué siglo pertenece? Al 8, ¿no? No, pues sí, los dos primeros se le suma uno. 21, ¿no? El B, el 1325. ¿El siglo XX? Miren, a los dos primeros se le suma un 1. Uno. ¿Cuáles son los dos primeros? El 13, ¿cierto? 3, Más 1, 14, entonces el 14. siglo 14. 14. Ah, Ya. ya. Este año, 1104. El siglo XII. El 12. El 12. El año 36. O Siglo 1. Alguien lo dijo por ahí. Yo. Ya. Siglo 1. Ya. 1814. El 19. 19, correcto. El año 43. el 1 igual todavía, El ¿no? 1 igual. Muy bien, Omar. Ya. Y así podíamos seguir sucesivamente, pero ya entendieron la lógica, ¿cierto? Recuerden que a los dos primeros se le agrega un 1. Uno.
Ya, ahora, miren estas imágenes y vean qué fuentes hay. Ya, este se llama, es un libro que se llama Travesías de Jaime Salinas, Memorias, y ahí dice algo de Avigio Comillas, que así se llama el autor. ¿Esto es una fuente primaria o una fuente secundaria? Un libro secundario. Correcto. ¿Por qué? Porque la escribió otra persona. No es que él mismo haya escrito sus memorias, sino que alguien las escuchó, las procesó, las contrastó, las comprobó y sacó este libro. ¿Ya? El segundo dice, Fashion, Drawing, Enciclopedia. Esta enciclopedia de modas, ¿qué sería? ¿Primaria o secundaria? ¿Secundaria? Muy bien, secundaria. ¿Por qué? Porque alguien recopiló todos estos dibujos de modas y los hizo en un libro que es una enciclopedia. ¿Ya? Ahora miren, dice, biografía de Max Weber. ¿Esta es una fuente primaria o secundaria? Primaria. ¿Por qué es primaria? Porque en la biografía, pues él mismo se auto, ¿o no? No, porque en ese caso no sería una biografía, sería una autobiografía. Ah, comprendo, comprendo. Hay una diferencia. Secundaria. ¿Ven? El error, Secundaria. chicos, recuerden esto. Esto es como algo para la vida, para sus hijos, para todos nosotros en sí. La mejor instancia de aprendizaje es el error. Entonces el error no es malo. No. No es malo. El error es lo que nos enseña a nosotros a aprender. ¿Por qué? Porque nosotros damos algo por conocido o por hecho hasta que se nos demuestra lo contrario. Entonces, eso crea un aprendizaje significativo y nos ayuda a nosotros a entender mejor. Entonces, por eso, si a nosotros nos castigaban nuestros padres cuando cometíamos un error, no es lo mismo que hacer una maldad, que son cosas distintas. ¿Ya? Hay que separar ahí. Cuando nuestros papás nos pegaban por decir 7 por 3, 22, no, ya, eso está malo. Sino que nosotros decirle, no, no son 22, mira, y ahí demostrarle para que él reflexione y diga, ah, de verdad, yo cometí un error, lo reflexiono y lo aprendo, ¿ya? Y por último, la tercera, o sea, perdón, la cuarta, fuente primaria o secundaria. Primaria. Primaria, ¿cierto? Son huesos de personas, ¿ya? Son como fósiles. Eso. Ya, entonces, con esto yo doy por finalizada la clase. Si hay dudas, está el grupo de WhatsApp. Yo respondo por esa vía, ¿ya? Ya, pero, Y Consulta, profe. cuénteme. Ahí me dijeron que había Classroom, algo de Classroom, que yo después podía repasar la clase, ¿no? Sí, pero necesito tu correo, Omar. No hay problema, se lo puedo enviar por el chat. Sí, no hay ningún problema. Muy agradecido, profe. Ya, así que ahora los dejo en libertad de acción. Me parece mucho que ahora tienen inglés, ¿o no? No sé, que no. Ya. Mira, Omar, revisa al tiro tu correo. Yo te voy a agregar enseguida. English. Sí, ahí le envié el correo. Ya, ahí estamos. Entonces yo finalizando esto subo la clase a YouTube y la Ya. subo al Classroom. Bien, Gracias. señoritas jóvenes, los dejo en libertad de acción. Chao, chao. Chao, 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 profe, que descansen. esté bien. No, profe, Gracias. buen día. Chau, chau. ¿A qué hora empieza la clase de inglés? A las 12. Gracias. Ya, gracias. Eso.